Evidentemente, después de hacer el análisis de todo este tipo pues, de posibles líneas microstrip, nosotros además de eso pudiésemos tener un segundo caso. Y es qué pasaría, por ejemplo, en términos circuitales, si nosotros tuviésemos unas discontinuidades en esas líneas microstrip. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos colocándole una barrera a esas líneas microstrip, ¿cierto? Unos cambios de ancho, unos codos, unos huecos, un contacto directo con metal, etcétera, etcétera, a una finalización de metal que pudiese llevarme a mí modelar este tipo de líneas. Si yo las llevase o tuviese este modelamiento de líneas a un circuito eléctrico como el que ya conozco, pues sería mucho más sencillo. Y arrancamos por la primera discontinuidad. La discontinuidad, la primera es la típica que nosotros conocemos en una antena, por ejemplo, tipo parche, donde nosotros vamos a tener un W1 y vamos a tener un W2. Y evidentemente ustedes saben que si esto es una línea o un medio guiado que va a tener un plano tierra, observen en su parte inferior, ¿listo? Donde aquí esta parte que está en azul es metal y va a tener un metal por debajo, pues ustedes pueden observar que hay un comportamiento de una guía de onda, ¿cierto? De placas paralelas en este caso, que está haciendo un desfase. ¿Qué circuito me podría dar ahí? Pues evidentemente va a haber aquí una variación de capacitancias, ¿cierto? Va a haber un capacitor entre estas dos y cada una de ellas tiene una inductancia 1 y tiene una inductancia 2. Lógico, nosotros estamos suponiendo que cada una de esas líneas de transmisión no tienen pérdidas. De lo contrario, tendría una resistividad. Es decir, que nosotros si ubicáramos una frontera aquí, que la vamos a llamar T, pues esa frontera T nos daría como resultado entre T y T una inductancia que está en serie con otra inductancia que es de la segunda línea de transmisión que me provoca sobre, por ejemplo, sobre una carta de Smith inmediatamente la variación automática y entre los dos algo que las conecta con el plano tierra y que es el capacitor. Debe haber un capacitor que me desfase esto al tiempo, las dos señales, porque el L1 y el L2 no me desfasan las señales, simple y llanamente me dicen que hay un cambio en impedancia, ¿de acuerdo? Pero el capacitor sí es capaz de hacerme un desfase, esto, donde aquí llamamos L1 y L2. Si nosotros cada vez que encontrásemos una división de esta geométrica la podemos migrar a este tipo de circuitos, pues estamos hechos, porque lo de la parte derecha ya lo sabemos. Y eso es lo que ocasionó pues la gran evolución en la electrónica, ¿no? Que nosotros hubiésemos sido capaces de tomar formas geométricas y de poder llevarlas a las construcciones reales. Una siguiente pudiese ser, por ejemplo, la discontinuidad que nosotros llamamos o tenemos, ¿cierto? De una línea que finaliza, ¿cierto? En un metal. ¿Qué es una línea que finaliza en un metal? Simple y llanamente, pues nosotros sabemos que cualquier línea que sea una guía de onda de placas paralelas, pues se caracteriza porque en la parte inferior, pues tiene un metal y como tal se comporta como un capacitor. Y tiene que ser en paralelo, ¿no? Porque la forma de alimentación que yo le doy a estas líneas, obsérvenlo acá, la alimentación yo le digo esto es más B y esto es menos B. Donde este es más B y este es menos B. Bueno, en realidad era más B acá. Y es por donde arrancaba. Aquí hay un voltaje que es positivo, que es referencial, ¿listo? Pero este es el plano tierra. Este plano tierra, el plano tierra que está en la parte inferior, aunque no lo estemos dibujando, es este mismo plano tierra. Y lo único que estoy dándole es una vuelta para poder hacer una representación eléctrica. ¿Listo? Eso lo tenemos clarísimo. Y pudiésemos llevarlo a representación. Una tercera discontinuidad que pudiese aparecer comúnmente en las líneas, en los medios guiados y que yo pudiese construir, sería la separación entre dos líneas. Y esta es supremamente importante. ¿Qué ocurriría si yo dejo dos líneas separadas una determinada distancia de forma transversal o incluso puede ser de forma longitudinal? Y nosotros analizamos el caso, esta vez la voy a dibujar por debajo, donde aquí tendríamos efectivamente nuestro plano tierra, ¿cierto? Encima está la línea y el plano tierra está por debajo. Si el plano tierra está por debajo,
tanto en una línea como en la otra, pues ustedes observarán que entre las dos va a existir un comportamiento electromagnético, es decir, va a haber una diferencia de potencial entre la línea 1 y la línea 2. Por lo tanto, va a haber un capacitor D más B a tierra, otro capacitor lógicamente de otro más B2 a tierra. Esto, pues nosotros suponemos que este plano tierra es el mismo para ambas, para que tengan la misma referencia, y además va a existir un capacitor entre las dos. Recuerden que un capacitor solamente es una diferencia de potencial y la carga que podemos acumular en este intersticio. Aquí sí acumula carga aunque no haya metal, y eso provoca que yo lleve a modelar esa línea de transmisión, ¿cierto? Como el capacitor, dos en paralelo, y se van a plano tierra. Esto siendo esto las entradas. A este capacitor, pues es el capacitor en paralelo que nosotros tenemos, que conocemos de las líneas de transmisión, y este C sub G, y le vamos a colocar un valor C sub G que pudiese ser calculado. Bien, si eso es cierto, pues no vamos a tener ningún inconveniente en todo lo que nosotros laboremos de ahí en adelante. ¿Por qué razón? Porque observen ese modelo, y tal vez este modelo es bastante conocido por ustedes. Este modelo viene dado por la forma de su orden en las capacitancias. Incluso si nosotros lo hiciésemos en función de las capacitancias, nosotros pudiésemos tener al tiempo, pues un modelo específico de solución. Una siguiente unión podría ser perfectamente una unión en codo, y esto es muy común. Incluso cuando hacemos medios guiados, esto es muy común, hacer este codo. ¿Qué ocurre cuando nosotros especificamos un codo? ¿Cómo se comporta la línea de transmisión? Esto, por ejemplo, para el diseño de circuitos integrados, para los que piensan mandar a fabricar a China, es una maravilla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el codo, si nosotros lo analizáramos, se pone encima ahora, y esto tuviese un plano tierra, estuviese en parte metálica. Esto, en la parte de atrás, esto es un plano tierra, pues nosotros efectivamente lo que estamos observando es que aquí existen una serie u otra serie de capacitores. Listo, ese es uno solo, un solo capacitor. Entonces es como si nosotros tuviésemos dos líneas, la línea 1 con una ancho W1, la línea 2 con un ancho W2, y lo que los separa entre los dos, ¿cierto? Es otra línea de transmisión que tiene W1 por W2, y que además, pues si ustedes lo caracterizaran en forma tridimensional, sería un capacitor, un capacitor, y un capacitor. Pero ojo donde estamos alimentando. Miren, la señal le doy más B, aquí le doy un B1, aquí le doy un B2, y este es el plano tierra. Entonces, si lo llevase a un circuito, pues yo tendría aquí B1, ¿cierto? Aquí tengo pues la inductancia propia de la línea, siempre se provoca pues por su movimiento en corriente, que sería la que yo observo en la parte izquierda, la número 1, la voy a llamar como su nombre lo indica, L1. Listo, tendríamos una unión que sí puede tener una inductancia, pero más que inductancia, nosotros pudiésemos decir que una parte de la inductancia se la añadimos a L1 y otra parte de la inductancia se la añadimos a L2. Y que como quedan en series, pues calculamos una sola. Bien, L1, y vamos a tener una inductancia L2 a la salida, que es asociada a la zona número 2, y que entre los dos va a haber un capacitor. Y ustedes dicen, ¿cómo puede haber un capacitor? Sí, mírenlo acá. A medida que ustedes incrementen la frecuencia, la incidencia de un campo eléctrico y un campo magnético sobre el otro está cambiando. Y este es el capacitor que nosotros tendríamos de los dos. ¿Listo? Pudiese existir este capacitor, que es el que acabamos de dibujar, pero además existe este capacitor que lo vamos a llamar el C paralelo. Este por lo general acostumbramos a despreciarlo, que sería un capacitor entre los dos, pues por la línea de pared magnética y eléctrica que nosotros lo vamos a generar según la unión de dos líneas transmisoras. Ese valor de codo es importante, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos que los anchos sean los mismos, tanto W1 como W2 sean iguales, pues nosotros caracterizamos que L1
va a ser igual a L2 porque depende de su forma geométrica. Eso en términos de líneas microstrip me lleva a decir que siempre vamos a tener dos modelos. Y observen los modelos, porque es súper importante que nosotros le estemos dando ya forma a ese tipo de modelos. ¿Qué forma tiene esto? Una T. ¿Y qué forma tiene esto? Una forma de pi. Y eso es lo que nosotros en términos generales conocemos como los modelos T y los modelos pi, ¿vale? Y van en función de su forma geométrica. Podemos calcular esos valores de capacitancias, sí, en la literatura está cómo calcular todo ese tipo de valores de capacitancias, de hecho lo voy a dejar ahí disponible, esos cálculos para que ustedes los conozcan y poder saltar al tema que nos atañe el día de hoy, y es efectivamente cómo esos modelos me pueden llevar a mí a crear una estructura que yo desee que funcione como quiero que funcione. En mi caso, debería ser el tipo de estructura por fabricación, debería ser un acoplador. Bien, y ese acoplador lo vamos a diseñar en función de los parámetros. Antes de pasar a ese acoplador, y como por finalización y que quede pues completamente cerrado el tema, me gustaría que ustedes pudiesen también identificar que existe otro tipo de líneas microstrip, ¿no? Existen líneas microstrip en las cuales ustedes pueden combinar perfectamente, por ejemplo, los dieléctricos, ¿cierto? Colocar un dieléctrico 1, un dieléctrico 2, el aire, colocarnos el plano tierra, ¿cierto? Esta podría ser uno de las dos, pero pues entre más variaciones del H ustedes supondrán que sale H1 y H2. Existe otra que está totalmente inmersa, por ejemplo, aquí tenemos un epsilon sub R, sobre ella una línea microstrip, esto, el aire, y en la parte inferior, el metal. ¿Listo? Esa es una línea microstrip. ¿Cuáles son los diferentes problemas entre una y otra? Pues la forma de alimentación, ¿no? Nosotros por lo general deberíamos utilizar unos conectores BNC o mini BNC para poder hacer todo este tipo de conexiones. Y pues, por ejemplo, la que está en el centro, pues va a ser a veces un poco más complicado porque es como si intentásemos ingresar la parte positiva por el medio de los dos. Así que lo que varía también es su construcción geométrica. Entran cada vez, entre más cosas metan ustedes, pues va a haber más variables. ¿Listo? Entonces, a la primera, la de la parte A la llamamos una línea microstrip que está suspendida. Pues, ¿por qué está suspendida? Porque está en el aire, ¿no? Mírenla. Ya tiene un epsilon sub, aire, un epsilon sub cero que es del aire que está por debajo de eso. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues fácilmente con una sujetación, sujetando las partes laterales y que encima aparezca el dieléctrico. También lo pudiésemos hacer, lógicamente, con la parte B. Nosotros podemos decir que es una línea microstrip invertida, ¿cierto? Porque es invertida, la línea microstrip. Entonces lo que haríamos es intentar darle la sensación de que aquí hay un metal, pero en realidad no lo hay. ¿Listo? Esa es la forma por la cual nosotros la llamamos invertida. ¿Listo? Voy a dibujar todo esto para que sepa que es otro material y cambio el metal por rojo para que mantengamos pues la misma estandarización. Todo lo que está en rojo es metal. Lo demás son dieléctricos cualquiera. ¿Listo? E incluso puede haber una tercera que combine las tres y es que tenga aire por debajo y que tenga aire por arriba, pero básicamente pues sería la línea que nosotros utilizamos de forma regular para poder hacer nuestros análisis. Todas estas líneas son válidas y serán válidas hasta cuando ustedes puedan encontrar, pues lógicamente, cada uno de los valores de solución. Y ahora nos vamos con estos tipos de líneas a intentar encontrar, ¿cierto? Que cada una de esas líneas, observen, cuando yo tengo un ingreso a una línea de transmisión y tengo una salida y tengo un ingreso a una línea de transmisión y tengo una salida, si yo tengo dos líneas, ¿cierto? Que en función de sus longitudes, longitud 2, longitud 1, que pueden ser diferentes e incluso pueden no estar paralelas y que tienen una separación de etcétera, etcétera, yo puedo lograr que si ingreso potencia por el puerto 1, sale por el puerto 2 y por el puerto 3, esto, y que el puerto 4 nos salga potencia. Entonces, en términos generales, nosotros recordábamos que a eso les dimos unos nombres, ¿no? Este era el puerto, que nosotros le llamamos el puerto de entrada, este es el puerto
que está aislado. ¿Cierto? Y estos eran los dos puertos de salida. ¿Listo? Entonces a esos puertos les dábamos unos nombres específicos, que era el puerto acoplado, ¿cierto? Y el puerto simplemente de transmisión. Eso es lo que nosotros íbamos a intentar hacer y lo que vamos a hacer con un acoplador, ¿no? Y con el acoplador mínimo es que por lo menos tome la potencia de uno, me la divida en dos puertos, que para nuestro caso pueden ser iguales o no. Esto vamos a dibujarlo o hacerlo de forma general para que ustedes puedan calcularlo. Recordamos, lógicamente, que nosotros teníamos una postulación de parámetros S, que viene denominada como 0, alfa, beta, beta por eno, la j teta, o beta imaginaria, o j beta, como ustedes lo quieran hacer, 0, alfa, j beta, lo voy a colocar para que sepan. J beta es cuando es híbrido, ¿vale? Si nosotros lo queremos generalizar, pues sería solamente beta por e a la j teta, hay unas pérdidas y hay un valor, 0, un valor de desfase. Recuerden lo que hacíamos, las diagonales son 0, ¿listo? Los valores por encima de las diagonales, es decir, la x es 0, este sería beta por e a la j teta, y aquí me queda alfa. Esa era la matriz de parámetros S que nosotros estábamos utilizando para realizar un acoplador, y que tenían que ser direccionales. No hablamos de la fase, hablamos solamente de la magnitud, pero si nosotros hablamos de la fase, nosotros debemos aclarar lo siguiente. Primero, alfa cuadrado más beta al cuadrado debería ser igual a 1. ¿Por qué razón? Son dos senos y los cosenos de lo que va a quedar ahí. Esa es la ecuación general y normal que va a quedar dentro de los valores. Beta por alfa, ¿cierto? En su forma negativa, por e a la menos j teta, pues debería ser igual a beta por alfa en su parte positiva por e a la j teta, simplemente por el relacionamiento que existe entre los ángulos. Esto es lo que querría decir que teta más el desfase que nosotros logremos, o el desfase, aquí tengo un error, más el desfase que nosotros logremos aquí, es decir, el desfase de la señal 1 con la señal 2, uno es el ángulo de alfa, otro es el ángulo de beta, esto debería darme 2n más 1 por pi. ¿Listo? Pues donde n lógicamente es la cantidad de salidas que nosotros vamos a tener. Nosotros pudiésemos tener unos valores. Y el acopladores los dividiremos en dos. Entonces, acopladores por sus valores de alfa y beta en 0, alfa, alfa, j beta, 0, 0, 0, j beta, j beta, 0, 0, alfa, solamente hablando de sus fases, 0, j beta, alfa, 0. Y si nosotros sabemos que esto tiene un valor de teta más phi igual a pi, esto pues recuerden que n es 1, 2, 3, 4. Es decir, que si teta más phi es igual a pi, hay un desfase como mínimo de los 90 grados. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque uno es real y el otro es imaginario. Así que teta debería ser igual a phi, debería ser igual a pi medio. A esos acopladores ahí los vamos a llamar simétricos. ¿Bien? ¿Por qué son simétricos? Observen el desfase. Si no, pudiese presentarse el caso, ¿cierto? En que teta sea igual a 0 y phi sea igual a pi. Si eso ocurre, pues la matriz de parámetros S se convertiría en 0, alfa, alfa, beta, 0, 0, 0, menos beta, beta, 0, 0, alfa, 0, menos beta, alfa, 0. A este acoplador, como ustedes observan, pues la variación de los ángulos, ese ángulo es el desfase con el que va a salir la señal por cada uno de los puertos. Esto, entonces por el puerto 2 o por el puerto 3, que son los puertos que van a acoplar y los que van a tener la salida, los llamamos antisimétricos, por su mismo valor. Esto, como ya no hay componente imaginaria, pues es evidente que toda la parte real pues me va a dar inmediatamente como un resultado en función de solo magnitud. En esos dos casos, independiente de lo que nosotros tengamos, pues nosotros vamos a tener un desfasador, perdón, un acoplador. ¿Listo?
y la mayor cantidad de potencia se va a dividir entre el puerto 2 y el puerto 3. En la vida real, pues estos valores por producción, lógicamente por la causa de las pérdidas, tanto el valor número 1, estos valores de acá, los que estoy señalando en rojo, que son todos los ceros, son la diagonal principal y la diagonal secundaria, pues por lo general no son cero, ¿no? Tendrán un valor pequeño. Y para poder calcular esos valores pequeños, pues nosotros tenemos que acudir, ¿cierto?, a la relación de potencia. Y nosotros vamos a definir las potencias como la potencia o el acoplamiento del acoplador. Se recuerden que el acoplador es un divisor de potencia con desfase. ¿Listo? Que vamos a llamarle C como la relación de la potencia 1, que es la potencia de ingreso sobre la potencia 3. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la potencia 3? Porque a esa le dimos el valor de acoplamiento. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la que se acopla. ¿Listo? Si eso es la que se acopla, pues nosotros ya sabemos que todo esto por lo general, si lo queremos calcular en función de los valores de potencia, pues de veces, esto me va a dar 10 veces el logaritmo, porque es lo que me envía el simulador y lo que me entrega, y es lo que regularmente pues me permite trabajar a mí mejor, o menos 20 veces el logaritmo, ¿cierto?, de beta en beta. Ustedes dirán, ¿cómo de cuál beta? Pues este que está acá, porque ya lo tenemos automáticamente el acoplamiento. Si lo tomásemos en voltajes daría esto. ¿Por qué en voltajes? Porque los parámetros esos son variaciones de voltaje. ¿Listo? Eso nos daría automáticamente los valores en dB de acoplamiento. Si usamos lo mismo, pues nosotros pudiésemos decir, pues qué tanto se acopla, por ejemplo, el puerto 1 con el puerto 4. Pues el puerto 1, que sería el puerto 1 con el puerto 4, que sería el aislamiento, para ver qué tanto está aislado y que por una de las entradas no se vaya a devolver potencia, pues a esa cantidad de aislamiento, por su acrónimo en inglés, isolation, sería 10 veces el logaritmo, ¿cierto? Entonces conocen el análisis de la potencia que ingresa sobre la potencia de salida. Esto me daría 20 veces el logaritmo de la magnitud de S14. No la conocemos, debería ser cero. En términos teóricos debería darme menos infinito, pero eso en la vida real no sucede. Pudiésemos tener también la de, no solamente la de 1,3, sino la de 2,3, esto, a esa, que la conocemos con el valor de qué tanto puede transmitirse del puerto 1 al puerto 2, y llamamos la de transmisión, la de rendimiento de transmisión del puerto 1 al puerto 2, que la podemos llamar la de rendimiento, la de trough, ¿vale? Podríamos decirle 10 veces el logaritmo de la potencia 1 versus la potencia de salida 2. Nosotros acostumbramos a que por lo general T y C sean iguales. Esto, en ese tipo de acopladores es cuando hacemos una división de potencia 50-50, para que nosotros podamos poder trabajar con ellos. Y sería 20 veces el logaritmo de lo que iría de la potencia 1 a la potencia 2, sería el valor de alfa en veces. ¿Esto? Un signo negativo, lógicamente. Y el último que nosotros intentaríamos hacer es ver cuánta potencia se devuelve, pero evidentemente de la potencia 1 a la potencia 1, lo que queremos es que me dé 0, así que en términos generales debería llamarse de rebote o de reflexión. ¿Esto? Pero eso es, pues, en términos generales, nosotros, vuelvo y digo, nosotros lo llamamos de valores de retorno. Si eso es cierto, nosotros pudiésemos definir el factor de acoplamiento, ¿cierto?, como la potencia de entrada que se comporta de un puerto de entrada a un puerto de salida. Así que inmediatamente pudiésemos también definir la directividad. Ustedes dicen, ¿cómo así directividad? ¿Qué es en términos conceptuales la directividad? Es que tanto pudiese entrar eso en resonancia, ¿cierto?, para poderse reflejar de un puerto al otro. Lo único donde se pudiese presentar aquí directividad es que tengamos del puerto 3 al puerto 4. Así que la directividad la pudiésemos tener como 10 veces el logaritmo del puerto 3 al puerto 4 en la potencia, o menos 20 veces el logaritmo de lo que tenemos en la matriz de parámetros S de la línea 3, 4, que sería alfa. ¿Listo? ¿Ok? Como no, así no lo podemos calcular, sería beta sobre S14. Porque S14, aunque dijimos que es 0, tendría que ser teóricamente sobre S14.
Y existe una relación directa, y es que decimos que el aislamiento va a ser igual al acoplamiento más la directividad. ¿Qué tanto vamos a aislar? Esto recuerden que en unidades de debes nosotros podemos sumar eso. ¿Qué tanto vamos a aislar en función de cuánto vamos a acoplar y cuál va a ser la directividad? Es decir, cuánto se me va a devolver al puerto 4 y se me va a reflejar al puerto 4 por acción de que en nuestro elemento metálico, por ejemplo, de 2 líneas microstrip, porque lo que estoy haciendo es colocando 2 líneas microstrip, el campo eléctrico que yo radie desde lo que metí en el puerto 1, desde lo que metí en el puerto 1, me caiga sobre la línea 2 y se me devuelva al puerto 3. Perdón, se me vaya al puerto 4. O qué tanto del campo que radie se me va hacia el puerto 3. Y de ahí los símbolos de las flechas. ¿Esto qué tan directivo es esto? Pues, efectivamente, cuando uno intenta devolverse se radia. ¿Qué tan directivo? Y qué tan acoplado, así que el aislamiento me va a dar inmediatamente los coeficientes de directividad más el acoplamiento. Si eso es cierto, pues nos vamos a nuestro primer tipo de acopladores y será el primero que vamos a tener que simular. ¿Bien? Y que este trabajo efectivamente pues, va a quedar en ustedes más que todo. El primero, que se llama acoplador de línea, pues acoplador de línea, acoplador, que son redundantes. Esto pues tiene efectivamente que para poder evitar que se provoquen aislamientos o efectos directos en las entradas entre el 1 y el 4, sobre todo para alimentación, porque no caben los conectores y demás, pues que nosotros hagamos este tipo de fenómenos. Esto es más por términos prácticos. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, primero, aislamos o separamos más la línea 1 y 4. Segundo, porque cuando vamos aquí a conectar hacer el conector de B+, y aquí el conector de B+, porque siempre conectamos los dos al tiempo, tanto el 1 como el 4, para mirar cómo son las dimensiones, pues nosotros podamos acudir inmediatamente, ¿cierto?, a mantener la separación. El flujo se establece de 1 hacia 2, o sea, el que alimentamos es el número 1. ¿Listo? Pero tiene que tener unas condiciones específicas de trabajo. Y es que va a haber, o tiene que existir, una pared eléctrica y una pared magnética. ¿Dónde van a reflejar esas paredes magnéticas y eléctricas? Pues las que acabamos de ver nosotros en 2 líneas de transmisión. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Y vuelvo a hacer el recuadro. Pues tenemos un plano tierra y tenemos 2 líneas de transmisión. ¿Cuáles son esas dos? Estos dos perfiles que acabo de dibujar. ¿Listo? Así que nosotros teníamos una pared eléctrica y una pared magnética que separa las dos. Si esa pared eléctrica o pared magnética se comporta como nosotros queríamos, pues nosotros podemos tener unos nodos pares y unos nodos impares. Y eso es lo que buscamos. Pero esos nodos pares y esos nodos impares solamente podrán darse en función de esta longitud. Vamos a dejar los anchos fijos. ¿Listo? E intentar, pues, poder encontrar esas paredes. Y hay otra particularidad. ¿Qué ocurriría si nosotros hacemos una reflexión en la mitad del cuadro? ¿Por qué necesitamos dividir también en dos y encontrar esta reflexión para intentar hallar otra pared eléctrica y otra pared magnética, que sería equivalente a que nosotros en 3 dimensiones cortáramos por la mitad? Porque este sería el punto de no retorno. Este es el que me permitiría a mí decir que de 1 no vuelve a 4, sino que de una vez se va para 2, se va para 3. Entonces, este punto lo vamos a llamar A, y a este punto lo vamos a llamar. E intentamos que ese AA sea una pared eléctrica, es decir, vamos a llamarlo un corto. Eso es un corto, ¿bien? Para que de una vez él simbolice que la energía que ingresó por el número 1 cortocircuitó al puerto 3. ¿Listo? Eso es lo que acopló. Y la línea BB corresponde a una pared eléctrica o una pared magnética, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, para que la línea se acople y sea capaz de dejarme pasar la señal al número 2. Si es una pared eléctrica, esto, cuando sea pared eléctrica, solamente pasa al puerto 2. Y cuando sea pared magnética, que es cuando cambian las polaridades, va a pasar al puerto 3. Y si combinamos estas dos, el AA no va a permitir que nada de la potencia que yo estoy enviando del puerto 2 al puerto 3 se refleje sobre el puerto 4. Bien, eso en términos generales suena muy bien, ¿no? Ahora miremos cuáles serían las características que deberían tener esos valores. Primero que todo, el puerto B1 y el puerto B4 deben ser iguales, porque son los valores por donde voy a ingresar. Entonces,
pongámosle nombres de puertos y empecemos a trabajar con los voltajes. Si yo le digo puerto 1, pues a este le voy a llamar el voltaje de ingreso por el número 1. Y a este el voltaje de ingreso por el número 4. ¿Por qué los coloco ambos? Porque tienen que ser señales independientes y esa pared eléctrica es la que genera que sean señales independientes, pero que acoplen al mismo tiempo el puerto 2 y el puerto 3. Esto los puedo trabajar de forma indistinta, es decir, ese, como es simétrico, tiene que entrar lo mismo por el puerto 1 y salir por el puerto 2 y 3, que entrar por el puerto 4 y salir por el puerto 2. Bueno, esto, esos dos valores son iguales. Primer punto de partida. B1 más debe ser igual a B1 4 más y debe ser igual a el voltaje de ingreso. ¿Listo? Y como es evidente que lo que se va a reflejar está como la suma de los dos, y si yo digo que eso es simétrico, al atravesar nuestra estructura, la vamos a llamar ahora sí la matriz S, y salir por los puertos 2 y 3, pues automáticamente él va a dividir una potencia aquí y va a colocar otra aquí. Recuerden que esta división de potencia significa que este valor de distancia de separación que había entre las dos líneas va a provocar un desfase. Y si necesitamos que ese desfase sea 90 grados. Bien, la suma, ¿cierto? Si nosotros hacemos en términos generales, independiente de cuál sea la división, supongamos que dividimos 70% acá y 30% acá del voltaje 1. Cuando nosotros lo hagamos por el voltaje 4, pues vamos a dividir 70% acá y 30% acá. O sea que al final B2 y B3 que ingresan, ¿cierto? Vienen siendo menos B más. ¿Con qué objetivo? Porque esto hace el cumplimiento del teorema de transformación de energía. ¿Listo? Eso ocurriría si y solo si el plano AA y el plano BB son paredes magnéticas. ¿Qué significa que sean magnéticas? Que ambas sean positivas. En cada tiempo son paredes magnéticas. ¿Listo? Podría ocurrir un segundo caso. Y es que B1 sea igual a menos B4. Es decir, la alimentación positiva negativa. ¿Recuerdan el análisis que hicimos ahorita en las guías de onda? Y que esto lo tomemos como B más. Por lo tanto, B2 debería ser igual, independientemente de cómo ingresen, a menos B3. ¿Cierto? Esto como ingresos. Y debería ser igual a B más. Eso ocurriría si nosotros invertimos las polaridades, ¿cierto? Sobre los ingresos, colocando lógicamente la combinación de que AA es una magnética, pared magnética, sigue siendo un plano eléctrico, y BB es una pared eléctrica. Pero aún así, pudiésemos combinarlo más. Si nosotros utilizamos otro caso, bien, que fuese B1 igual a menos B4 igual a B más, pero invertidos para convertir el valor, ¿cierto? De los valores de la salida, y digamos que B2 más igual a B3 más, pero sería ahora menos B más. ¿Qué es eso? Que la onda fue transmitida desde B1 y B4 y sale por B2 y B3. En el anterior, el valor fue transmitido por B2 y salió por B3. Entonces cambiamos el orden. Es lo único. Para cualquiera de los dos, en donde las paredes son eléctricas en el circuito, pues lo podemos observar, nosotros tendríamos el siguiente circuito equivalente. Y ahí vamos a parar. Tendríamos un circuito equivalente de una línea de transmisión, ¿cierto? Que haría este fenómeno, donde nosotros decimos que aquí es el ingreso, ¿listo? Y aquí acá debería existir un beta de la línea, lo vamos a llamar beta característico, y debería existir una impedancia característica de la línea, que ¿cómo lo pudiésemos calcular? Pues con los valores que ya hicimos, ¿cierto? Si hay pared eléctrica en AA, perdón, si hay pared magnética en AA, quiere decir que hicimos la inducción de un cortocircuito. ¿Listo? Pudiese pasar. ¿Listo? Que nosotros tuviésemos
una pared eléctrica en AA y una pared magnética en BB. Pasa también. Solamente para una de las líneas, en las que estamos analizando. Que hubiese, perdón, este no es un cortocircuito, este es un circuito abierto. Esto pudiese pasar que este sí fuese un cortocircuito. ¿Esto qué es eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que estos valores de pared eléctrica y pared magnética dependerán de la alimentación que yo le dé en forma de voltaje a cada una de esas líneas de transmisión. Y estoy suponiendo que hay unas longitudes, ¿cierto? Y que esa longitud se provocará en circuito abierto si yo digo que esto vale D. Y si yo digo que este vale D2, esto, pues ahí va a haber un circuito abierto. Y también pudiese pasar lo mismo en la línea de abajo. Esto cuando yo le dé la inversión, pues lógicamente cuando yo tenga esto invertido y si yo intento mantener los valores, voy a sacarlo aquí para que quede dividido en dos. Esto también va a pasar con estas paredes eléctricas y estas paredes magnéticas. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Analizando el problema de forma independiente para mirar si es posible que gracias a esos modos pares e impares yo pueda hacer la transmisión controlada de la línea que está a la izquierda a la línea derecha. Voy a dibujar esta para que me quede bien. Y de la línea que está a la izquierda a la línea que está a la derecha. Esto de forma acoplada. Estas yo ya sé que están pegadas, pero aún así estando pegadas, si hay un circuito abierto, el circuito abierto simple y llanamente se provoca por la longitud, es decir, la longitud de, esta longitud de, me puede decir si la impedancia con la que yo ingresé aquí, la moví una longitud tal que aquí hay un circuito abierto, ahí encuentro la pared que estoy buscando. La que está en el centro ya la tengo claramente definida y la puedo calcular en función de la variación de voltaje y poder intentar hacer que eso se convierta en un acoplado direccional. Bien, muchachos, entonces vamos y volvemos al siguiente video.